Bueno, yo empecé a trabajar en la Redian hace ya unos cuantos años y luego volví a la universidad y en los últimos 2 o 3 años me he visto envuelto en la gestión, construcción y cooperación de infraestructuras internacionales de investigación. En la actualidad coordino un proyecto que se llama COOP, que va sobre cómo poner a trabajar en común a distintas infraestructuras sobre medio ambiente a escala internacional. Es decir, se trata de poner a trabajar juntas LifeWatch y otros cuantos acrónimos más que no voy a mencionar, pero a escala global. Digo esto como una forma de aviso, porque lo que viene a continuación son una serie de reflexiones subjetivas, puesto que soy un sujeto, no soy solo las piedras son objetivas, así que yo voy a dar mi opinión sobre esto de la infraestructura. Y como tal, son opiniones perfectamente prescindibles y obviables, ¿no? Bueno, para ello voy a utilizar 3 conceptos que aparecen en el texto que nos mandaron con la invitación a este evento. Y, bueno, la intervención girará en torno a esos 3 conceptos. El primero de ellos es el concepto de cambio global, ¿no? Que no viene a ser otra cosa que un aviso de que tenemos problemas, ¿no? Nuestra civilización ha llegado a un punto en el que hemos transgredido varias fronteras en el funcionamiento de ciertos sistemas vitales de la Tierra y eso nos moviliza para que tomemos medidas en ese sentido. Lo que quiero extraer de esa idea de este aviso es que los problemas ambientales que debemos abordar tienen escalas espaciales y escalas temporales. Es decir, se manifiestan de forma distinta a una escala local, donde se produce la mayor parte de ellos, que a una escala regional, nacional, continental o global. Eso tiene tremendas implicaciones científicas, implicaciones técnicas, pero me quiero detener un poquito en las implicaciones de gobernanza que eso tiene. Y eso quiere decir, mi opinión, es que debemos dotarnos de instrumentos para que la jerarquía de impactos que hay en esos problemas ambientales se traslade también a la forma en la que lo abordamos, ¿no? Y eso me lleva al siguiente concepto, que es el concepto de abajo arriba y viceversa, ¿no? La iniciativa bottom-up y top-down que se han comentado aquí durante la mañana. Eso no quiere decir otra cosa que debemos desarrollar instrumentos que nos permitan trasladar la realidad de un problema local a escala global y viceversa. Es decir, tenemos que metafóricamente recorrer un camino que a mí me gusta representar con la elefanta Eli, de Pocoyo, un camino que suele ser tortuoso. En mi caso, yo siempre he trabajado a escala local, por tanto, mi trabajo casi siempre ha sido ir a contarle cosas a las entidades superiores con la ilusión de Eli, que lleva en su mochila cosas bonitas para enseñar. Y bueno, ese camino entiendo que es igual de complejo de arriba abajo que de abajo arriba, ¿no? Y para abordar ese camino, en mi corta y modesta experiencia, necesitamos habilidades técnicas, necesitamos instrumentos técnicos, son muy importantes, pero sobre todo, y repito que esta es mi opinión, necesitamos empatía, ¿no? Esto puede sonar un poco naif, iluso y cándido, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que la empatía es un instrumento no suficientemente valorado. Es decir, debemos ponernos en el pellejo del otro y ser capaces de entender qué quiere decir un ministerio cuando nos pide cosas, o un gobierno regional, o la Comisión Europea, que también pide o requiere respuesta por parte de la gente que trabaja en distintas escalas. Por tanto, para mí, ese camino que se recorre iterativamente requiere dotarnos de empatía, asertividad y otra serie de habilidades sociales. Y el otro concepto que quería trasladar aquí hoy es el concepto de las TIC como herramientas. Se menciona en el texto en el que nos invitaron, se menciona en varias ocasiones las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación. Si por algo se caracteriza el siglo que nos ha tocado vivir es por la hiperinflación de conocimiento y de información al que estamos sometidos. En nuestros bolsillos tenemos todo un aparato con más capacidad de procesamiento que el ordenador que tenía la nave que llevó al hombre a la Luna, ¿no? Eso es algo tremendamente importante. Y solemos olvidar, y a mí me pasa el primero, solemos olvidar que la herramienta, la infraestructura, en este caso la infraestructura de investigación como LifeWatch y otras muchísimas más que hay en el mundo, son herramientas que solo tienen sentido cuando se dan 2 condiciones más. Y repito, esta es mi modesta opinión. Primero, cuando hay gente que las opera y que las usa, en este caso operadores de infraestructura, científicos y gestores, y cuando hay un objeto sobre el que aplicar esa herramienta. En este caso, problemas de gestión ambiental
y retos científicos que abordar, lo cual es fundamental. Si no respetamos esto, corremos el riesgo de que la herramienta sea lo más importante y eso pues, no tiene sentido. Como ejemplo, pues en el caso de Andalucía tenemos un reto tremendo que se ha comentado aquí precisamente en la primera presentación, que es cómo vamos a gestionar nuestros bosques en el futuro, en un contexto de cambio global, o cómo vamos a gestionar el agua, ¿no? Si tenemos tremendas oportunidades y retos muy importantes en las cuales aplicar la gran cantidad de infraestructura y de herramientas que tenemos en nuestro alcance. Y, por supuesto, la Redian y LifeWatch son clave en ese sentido. Y para terminar, quiero tratar de plasmar esas tres ideas que se dicen rápido y fácilmente, pero que son difíciles de llevar a la práctica. Pues me gustaría plasmarla en un ejemplo real que está ocurriendo en la actualidad. Voy a describir muy brevemente un proyecto LIFE en el que participa la Consejería de Medio Ambiente, participan organismos de investigación como la Estación Biológica de Doñana, la Universidad de Almería, la Universidad de Granada. Aparece también el Parque de la Ciencia de Granada, aparece la UICN con su sede de Málaga, incluso una empresa privada como Agua Lanjarón, ¿no? Y que tiene como objetivo desarrollar mecanismos para adaptar, mecanismos de gestión para mejorar la resiliencia de ciertos ecosistemas de 3 espacios protegidos de Andalucía: Doñana, Sierra Nevada y Cabo de Gata. Bueno, pues en ese proyecto se han tratado de explicitar las ideas anteriores y hay acciones específicas, no voy a entrar en detalle, obviamente, todos estos numeritos que aparecen aquí son acciones específicas dentro del proyecto, es decir, que tienen presupuesto asociado, donde se explicita la necesidad, primero, de plantear retos ambientales y científicos. En este caso, los retos ambientales se ocurren a escala local, tienen que ver con cómo gestionar los pinares de repoblación, cómo gestionar la pérdida de suelo, una serie de problemas ambientales locales, pero también a escala regional y global. En este caso, al ser un proyecto muy local, los retos ambientales y científicos regionales y globales pues, tienen menos peso, ¿no? También hay acciones dentro de ese proyecto donde se explicita lo que decíamos antes, el recorrer de manera iterativa ese tortuoso camino entre la iniciativa, entre lo global y lo local. Y hay presupuesto asociado, es decir, hay dinero para que la gente se siente a hablar juntos y bueno, se entienda entre ellos de cómo ven los problemas desde las distintas escalas de la jerarquía. Eso es porque tengo que terminar ya. Bien. Y por último, también hay hueco para las TIC, para la herramienta de las tecnologías de información y de comunicación. Y ya. Gracias.